Suma teológica. Parte segundo, Sotosae. Cuestión 59. La injusticia. Corresponde a continuación tratar sobre la injusticia. Q. 57 sobre lo cual se formulan 4 preguntas. La injusticia. ¿Es un vicio especial el realizar cosas injustas? ¿Es propio del hombre injusto? ¿Puede alguien sufrir voluntariamente la injusticia? La injusticia. ¿Es por su género pecado mortal? Artículo 1. La injusticia. ¿Es un vicio especial? Lat. Objeciones por las que parece que la injusticia no es un vicio especial. 1. Se dice en 1 Comota en 3 o 4. Todo pecado es iniquidad. Ahora bien, iniquidad parece ser lo mismo que injusticia, pues la justicia es cierta igualdad. De ahí que la injusticia parezca ser lo mismo que la desigualdad o iniquidad. Luego la injusticia no es un pecado especial. Ningún pecado especial se opone a todas las virtudes, pero la injusticia se opone a todas ellas. Pues, en cuanto al adulterio, éste se opone a la castidad. En cuanto al homicidio, éste se opone a la mansedumbre. Y así respecto de las demás, luego la injusticia no es pecado especial. 3. La injusticia se opone a la justicia, que se halla en la voluntad. Pero todo pecado está en la voluntad, como dice Agustín, luego la injusticia no es un pecado especial. Contra esto está el hecho de que la injusticia se opone a la justicia. Sin embargo, la justicia es virtud especial, luego la injusticia es un vicio especial. Respondo. La injusticia es de 2 clases. La primera, la ilegal, que se opone a la justicia legal. Esta es, por esencia, un vicio especial en cuanto que se refiere a un objeto especial, es decir, al bien común que desdeña, pero, en cuanto a la intención, es vicio general, pues por el desprecio del bien común puede ser conducido el hombre a todos los pecados, como también todos los vicios, en la medida en que se oponen al bien común, tienen razón de injusticia, como derivados de ésta, según se ha dicho antes al tratar de la justicia, que así, 108a, Fipre 6. Otra forma de injusticia es aquella que entraña cierta desigualdad con respecto a otro, esto es, según que el hombre quiere tener más bienes, como riqueza y honores, y menos males, como trabajos y daños. En esta acepción, la justicia tiene materia especial y es vicio particular opuesto a la justicia particular. A las objeciones. 1. Así como se define la justicia legal por comparación al bien común de los hombres, así también la justicia divina se define por comparación al bien divino, al que se opone todo pecado. Y, según esto, a todo pecado se le llama iniquidad. 2. La injusticia, aun la particular, se opone directamente a todas las virtudes, es decir, en cuanto que los actos exteriores también pertenecen tanto a la justicia como a las otras virtudes morales, aunque de forma distinta, según se ha dicho anteriormente. 3. La voluntad, como también la razón, se extiende a toda la materia moral, es decir, a las pasiones, y a las operaciones exteriores que se refieren a otro. Pero la justicia perfecciona la voluntad solo en cuanto que se extiende a las operaciones que se refieren a otro, y de igual modo la injusticia. Artículo 2. ¿Se le llama a alguien injusto por el hecho de realizar injusticia? Lat. Objeciones por las que parece que alguien es llamado injusto por el hecho de realizar injusticia. 1. Los hábitos son especificados por los objetos, como se evidencia de lo dicho anteriormente. 1, 2, Qs. Tú. Ahora bien, el objeto propio de la justicia es lo justo, y el de la injusticia lo injusto. Luego uno debe ser llamado justo por el hecho de hacer justicia, y otro injusto por el hecho de hacer injusticia. Tú. El filósofo Enviethic dice que es falsa la opinión de algunos que piensan que está en el poder del hombre hacer súbitamente la injusticia, y que el hombre justo puede cometer la injusticia no menos que el hombre injusto, mas esto no sucedería si realizar la injusticia no fuese propio del hombre injusto.
Luego uno debe ser llamado injusto por el hecho de realizar injusticia. 3. De igual modo, toda virtud se relaciona con su acto propio, y la misma razón existe respecto a los vicios opuestos. Pero todo aquel que hace algo destemplado se llama intemperante. Luego cualquiera que hace algo injusto debe ser calificado de injusto. Contra esto está el filósofo, en Wabe Ethic, que dice que alguien comete injusticia y no es injusto. Respondo: como el objeto de la justicia es una igualdad en las cosas exteriores, así también el objeto de la injusticia es cierta desigualdad. Es decir, según que se atribuya a alguien más o menos de lo que le corresponde, mas ese objeto se compara con el hábito de la injusticia mediante el acto propio, que se llama la injusticia. Puede, en efecto, ocurrir que el que realiza un acto injusto no sea injusto, en un doble sentido. Primero, por falta de referencia de la operación al objeto propio de la misma, la cual recibe su especie y nombre del objeto propio. No, por el contrario, del objeto accidental. Ahora bien, en las cosas que son hechas por un fin, denomínase esencial lo que se ha intentado, y accidental lo que se hace involuntariamente. Y por esto, si alguien hace algo que es injusto, no teniendo intención de hacerlo injusto, como cuando lo hace por ignorancia, entonces no realiza lo injusto propia y formalmente hablando, sino sólo accidental y materialmente, y tal operación no se denomina injusticia. En segundo lugar, puede suceder por defecto de conexión de la operación misma con el hábito, pues una injusticia puede a veces proceder de alguna pasión, como de la ira o de la concupiscencia, y otras de la elección, es decir, cuando la misma injusticia de suyo agrada, y entonces, propiamente, procede del hábito, porque a cualquiera que tiene un hábito le es agradable propiamente lo que conviene a dicho hábito. Luego, hacer lo injusto con intención y elección es propio del hombre injusto, en la medida en que se llama injusto al que tiene el hábito de la injusticia. Sin embargo, alguien puede hacer lo injusto involuntariamente o por pasión sin el hábito de la injusticia. A las objeciones 1. El objeto propia y formalmente tomado especifica el hábito, mas no cuando se considera accidental y materialmente. 2. No le es fácil a cualquiera hacer lo injusto por elección, como algo de suyo apetecible, y no por otra razón, sino que esto es propio del que tiene el hábito, como allí mismo afirma el filósofo. 3. El objeto de la templanza no es algo constituido de forma externa, como el objeto de la justicia, sino que dicho objeto, es decir, lo atemperado, se considera exclusivamente en relación al hombre mismo, y, por tanto, lo que es accidental y está fuera de la intención no puede llamarse moderado ni formal ni materialmente, y del mismo modo, tampoco inmoderado. En esto existe diferencia entre la justicia y las otras virtudes morales, pero en cuanto a la comparación de la operación con el hábito, en todas se da semejanza. Artículo 3. ¿Puede alguien sufrir voluntariamente lo injusto? Lat. Objeciones por las que parece que uno puede sufrir voluntariamente lo injusto. 1. Lo injusto es lo desigual, como se ha dicho. Ama tú, pero uno se separa de la igualdad dañándose a sí mismo, como también dañando a otro. Luego uno puede hacerse a sí mismo injusticia al igual que a otro. Sin embargo, cualquiera que se hace a sí mismo injusticia lo hace queriendo. Luego uno voluntariamente puede sufrir la injusticia, sobre todo por parte de sí mismo. 2. A nadie se le castiga según la ley civil, sino por realizar alguna injusticia. Pero los que se suicidan se castigan a sí mismos, según las leyes de los ciudadanos, con el hecho de ser privados del honor de la sepultura, como se pone de manifiesto por el filósofo en Ethic. Luego puede uno hacerse a sí mismo injusticia, y así sucede que voluntariamente sufra lo injusto. Nadie hace lo injusto sino a alguien que lo sufre. Ahora bien, puede ocurrir que uno haga lo injusto a otro que lo consienta, como si le vende una cosa en más de lo que vale. Luego se da el caso de que alguno sufra, queriendo, una injusticia. Contra esto está el hecho de que el sufrir injusticia es opuesto a hacer lo que es injusto. Ahora bien, nadie hace lo injusto sino queriendo, luego por oposición,
Nadie padece injusticia sino no queriendo. Respondo. La acción, por su naturaleza, procede de la gente. En cambio, la pasión, según su propia razón, proviene de otro. De ahí que una misma cosa no pueda ser, al mismo tiempo y bajo el mismo concepto, agente y paciente, como se expone en Tresu y Vita Physic. Mas el principio propio de la acción en los hombres es la voluntad, y por ello, el hombre hace propiamente y por sí mismo lo que hace queriendo, y, por el contrario, sufre propiamente lo que contra su voluntad soporta. Porque, en la medida en que está queriendo algo, es de suyo principio de su acto, y por ello, en cuanto es de esta clase, es más bien agente que paciente, pues debe decirse que nadie puede hacer lo injusto, esencial y formalmente hablando, sino queriéndolo, ni sufrirlo, sino no queriéndolo. Mas, accidental y casi materialmente hablando, puede alguno hacer, no queriéndolo, lo que es de suyo injusto, como cuando uno obra sin intención, o perjudicarse queriendo, como cuando alguien da a otro voluntariamente más de lo que le debe. A las objeciones, 1. Cuando alguno, por su voluntad, da a otro lo que no le debe, no comete ni injusticia ni desigualdad, pues el hombre, por su voluntad, posee sus bienes, y de este modo no está fuera de equidad si se le sustrae algo, ya sea por sí mismo, ya sea por otro con su propia aquiescencia. Una persona singular puede ser considerada de dos modos. Primero, en sí y en este sentido, si se infiere a sí misma algún perjuicio, puede su acto tener razón de otro pecado, como de intemperancia o de imprudencia, mas no de injusticia, pues tanto la justicia como la injusticia se refieren siempre a otro. En segundo lugar, puede considerarse un hombre en cuanto es algo de la ciudad, es decir, como parte suya integrante, o en cuanto es algo de Dios, esto es, su criatura e imagen. Y así, el que se suicida no comete una injuria a sí mismo, sino a la ciudad y a Dios. Por eso es castigado tanto según la ley divina como según la ley humana. Como también dice el apóstol del fornicador, si alguien viola el templo de Dios, Dios le destruirá. 1 Maratacor 3:17. 3. La pasión es efecto de una acción exterior. En efecto, en el hacer y sufrir lo injusto, el elemento material es lo que se obra exteriormente, tomado en sí mismo, como se ha dicho, Amaminsa Sinchaza 2. Pero lo que allí existe esencial y formalmente, es determinado según la voluntad de la gente y del paciente, como es manifiesto por lo ya expuesto, en la sol. Y a tú. Luego, debe decirse que el que uno haga lo injusto y otro lo sufra, hablando materialmente, son siempre cosas concomitantes, pero si hablamos formalmente, uno puede hacer lo injusto intentando perjudicar a otro, y sin embargo, no sufrir éste la injusticia porque la sufre queriendo. Por el contrario, puede alguno sufrir la injusticia si, aun no queriendo lo que es injusto, lo sufre, y no obstante, el que ignorándolo lo hace, no cometerá la injusticia formal, sino sólo materialmente. Artículo 4. Todo el que realiza lo injusto, peca mortalmente. Lat. Objeciones por las que parece que no todo el que hace lo injusto peca mortalmente. 1. El pecado venial se opone al mortal, pero a veces es pecado venial el que alguien comete injusticia, pues dice el filósofo en B. Ethic, hablando de los que realizan cosas injustas, todas las faltas que cometan los que ignoran, y a causa de la ignorancia, son veniales. Luego no todo el que hace lo injusto peca mortalmente. El que comete injusticia en algo pequeño se separa poco del medio, y esto parece ser tolerable y computarse entre los más pequeños de los males. Como afirma el filósofo en Second Ethic, luego no todo el que hace lo injusto peca mortalmente. 3. La caridad es madre de todas las virtudes, por cuya contrariedad un pecado se califica de mortal por ser contrario a ella, mas no todos los pecados opuestos a las otras virtudes son mortales. Luego tampoco el hacer lo injusto es siempre pecado mortal. Contra esto,
está el hecho de que todo lo que está contra la ley de Dios es pecado mortal. Ahora bien, cualquiera que comete injusticia obra contra el precepto de la ley de Dios, porque su acto se reduce al hurto, al adulterio, al homicidio o a algo del mismo género, como se demostrará después. Cardum 6477. Luego todo aquel que hace injusticia peca mortalmente. Respondo. Como ya se ha dicho antes, al tratar sobre la diferencia de los pecados, 1 como audientur dosk, 2. El pecado mortal es el que contraría a la caridad, por la que el alma tiene vida, mas todo daño inferido a otro se opone de suyo a la caridad, que mueve a querer el bien de otros. Por tanto, consistiendo siempre la injusticia en el daño causado a otro, es claro que hacerlo injusto es por su género pecado mortal. A las objeciones, 1. Esas palabras del filósofo han de entenderse de la ignorancia del hecho, que él mismo llama ignorancia de las circunstancias particulares, la cual merece perdón, mas no de la ignorancia del derecho, que no excusa. El que por ignorancia obra lo injusto no comete injusticia sino accidentalmente, según se ha probado antes a 1200 de do. El que hace la injusticia en cosas pequeñas no comete ésta por la perfecta razón de lo que es hacer lo injusto, en cuanto que puede reputarse que su acto no es enteramente contra la voluntad del que lo sufre, como si uno a otro le quita una manzana o algo parecido, por lo cual es probable que aquel no sea perjudicado ni le desagrade. 3. Los pecados que existen contra las otras virtudes no siempre repercuten en daño de otro, pero entrañan cierto desorden respecto a las pasiones humanas. De ahí que no exista una razón semejante.